Los docentes de secundaria nucleados en FENAPES llevan adelante un paro nacional de 48 horas, por lo cual hoy se movilizaron en distintos puntos del país y ocuparon varios centros educativos de Montevideo. Mañana se van a movilizar por 18 de julio hasta la calle Andes, donde van a desarrollar un acto convocado por la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza. Esta actividad además va a ser acompañada por otros gremios. La consigna de la movilización es por trabajo y en denuncia del carácter regresivo de la reforma educativa. Los gremios denuncian que se perdieron 564 grupos de secundaria, lo que equivale a todos los liceos de Tacuarembó, Durazno y Florida. El candidato a la presidencia por el Partido Nacional, Álvaro Delgado, calificó al paro de FENAPES como un paro político y dijo que no está bueno que los sindicatos se presten a ser instrumentos de los partidos políticos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 18 grados a esta hora. Una jornada que va a seguir con el cielo nuboso, con baja probabilidad de precipitaciones, neblinas, bancos de niebla, vientos variables que pueden llegar a soplar hasta de entre 10 a 30 kilómetros por hora y la máxima anunciada por Inumet es de 23 grados. Viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, tengan en cuenta que en 33, entre Buenos Aires y Reconquista, hay carga y descarga hasta las 17 horas, que en Charrúa, entre Magallanes y Gaboto, hasta las 20 hay trabajo de hormigonado, que en Solís, entre Piedras y Rambla, también va a haber un evento hasta las 17 horas, así que atentos a estos y otros puntos de la capital. Como decíamos, en la portada, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria está cumpliendo un paro de 48 horas en todo el país en rechazo a lo que se llama transformación educativa y a los recortes de grupos. La presidenta de ADES Montevideo, además integrante de FENAPES, Camila Menchaca, dijo que el nivel de improvisación de la transformación educativa está generando un caos incluso a nivel de los estudiantes. Eso, en primer lugar, genera que nosotros tengamos menos horas de trabajo disponibles. En ese contexto también hay un recorte de grupos muy importante previsto para el año que viene, en donde se establece como simbólicamente el caso más grave en el Bauzá, que es en donde se quita un turno entero, 27 cuartos. En ese contexto es que nosotros nos encontramos ante una elección de horas de muchísima incertidumbre, con menos horas disponibles, es decir, con menos cantidad de trabajo para nosotros, lo que significa obviamente desempleo, subempleo, precarización laboral y además una incertidumbre enorme respecto de los estudiantes que realmente nosotros no sabemos qué va a pasar. En lo que es el Observatorio de Políticas Educativas, los datos de 2023 y de 2024 no están. Lo que están son los datos de hasta el 2022 y entre el 2019 y el 2022 tenemos a nivel país más de 500 grupos menos. Según Menchaca, la reducción de grupos es en todo el país. Solo en Montevideo, en el IABA, se eliminaron 18 grupos este año y aumenta el número de alumnos en clases. La SATE de todas las instituciones del país, menos 2 liceos, plantearon que no estaban de acuerdo en la transformación educativa por forma y por contenido. Es decir, no solo cuestionamos los aspectos que tienen que ver con la cantidad de horas, los planes de estudio, el reglamento de pasaje de grado, sino que también el nivel de improvisación que nosotros tenemos genera un caos efectivo en el desarrollo. Y en el marco de este paro del que estamos hablando se ocuparon los liceos IABA, 9, 26, 51 y también el Bauzá. Nosotros venimos en el marco de una lucha que estamos sosteniendo no desde este año, sino que lo estamos sosteniendo desde que comenzó la llamada transformación educativa, porque entendemos que en realidad más que una transformación lo que está haciendo es destruyendo la educación pública y la destrucción de la educación pública se ve en lo que han hecho, por ejemplo, con el IABA como liceo, en el recorte de grupos que han hecho y lo que han hecho también en otros liceos. En el caso de IABA todo empezó con un conflicto que lo instalaron las propias autoridades de la educación diciendo que necesitaban hacer una rampa que está hecha en esa puerta. Si ustedes miran, la rampa siempre estuvo hecha, pero jamás se podía hacer en la rampa, en esa puerta que ahora habilitaron. Todo comenzó para sacarle a los estudiantes su salón gremial, que se lo sacaron de la peor forma, que eso es atacar los derechos de los estudiantes a tener su espacio y a tener también su libertad de expresión.
Y el candidato a la presidencia de la República por el Partido Nacional, Álvaro Delgado, calificó el paro de FENAPES como un paro político y dijo que no está bueno que los sindicatos se presten a ser instrumentos de partidos políticos. Para Delgado, el paro no es reivindicativo, es contra el gobierno. Además, un paro quizá tiene características muy especiales, que es no disimularlas. No es un paro reivindicativo, es contra la reforma educativa, pero en realidad es contra el gobierno. Y además lo dijeron sin ambajes, es un paro político. Y la verdad, lo digo no como candidato a presidente, lo digo como ciudadano, como padre, no está bueno. No está bueno que los sindicatos se presten a ser instrumento de partido político a 12 días de un proceso electoral. No está bueno que para eso pongan de rehén a los gurises y a los muchachos que no tengan día de clase simplemente por un objetivo político electoral. Y no está bueno para los padres y madres de esos gurises y de esos muchachos que estos 2 días, sobre todo con los más chicos, tienen que cambiar toda su logística, ver con quién lo dejan, o no ir a trabajar, o perder día de trabajo, o tener que pagar a alguien, o tener que conseguir un familiar, porque a esos muchachos no pueden estar en la calle. Y el director de Educación, Gonzalo Baroni, criticó también que el paro de FENAPES de hoy y mañana sea en periodo electoral. Lo consideró político contra el gobierno porque además, dice, pone de rehenes a los alumnos. Es lamentable que en periodo electoral se mezclen condiciones que pueden ser legítimas en algún momento. Nadie está en contra de una medida de paro si está tomado de manera democrática. El tema es que el paro, como lo han dicho los principales dirigentes sindicales de FENAPES específicamente, es que esto es un paro político, ideológico contra este gobierno. Por lo tanto, lo que están poniendo es de rehenes a estudiantes de todo el país que en algunos casos se van a quedar sin docente el día de hoy. Esta mañana el núcleo sindical de distintos liceos que estaban ocupando insistían en la falta de diálogo que han tenido con esta administración y temían por lo que pueda pasar en la próxima si es reelecta la coalición de gobierno. Y por eso quieren incidir en la campaña electoral. Bueno, yo creo que las discusiones pueden ser, la ocupación me parece una medida lamentable, que además es algo que se le ha pedido y las autoridades secundarias ya han pedido que se corte el tema de este paro, siempre con tranquilidad, pero ejerciendo el Estado de Derecho, que es que las autoridades tienen que permitir que esos liceos queden abiertos. De hecho, la mayoría de los liceos de este país están abiertos, están con la mayoría de los docentes. Gonzalo Baroni dijo también que en las carteleras sindicales de las facultades puede haber material referido al plebiscito contra la reforma de la seguridad social, pero que en otros espacios comunes de los centros de estudio se estaría violando la laicidad y consideró correcto que se cite a las autoridades de la Universidad de la República al Parlamento por el tema de la cartelería que apareció en la Facultad de Arquitectura. Como parte del cogobierno universitario durante muchos años y habiendo sido integrante e hijo de la Universidad de la República, hemos tenido estas discusiones en distintos ámbitos de gobierno y siempre la respuesta es, si está en carteleras sindicales o carteleras gremiales, es correcto. Si está en espacios comunes, por ejemplo, la fachada de la Facultad de Arquitectura o un pasillo de la Facultad de Arquitectura que no es un espacio gremial ni sindical, ahí se estaría violando la laicidad. Me parece pertinente que se convoque a las autoridades, que se dialogue y que se busque una buena salida. Lamentablemente siempre se está buscando tironear. Y bueno, esto yo creo que no es representativo de todos y además cuando es un plebiscito que es tan importante para este país. Estudiantes del Liceo Zorrilla ocuparon hoy la institución en el marco de una medida apoyada por la Coordinadora de Gremios de Secundaria para denunciar la reducción de grupos en el Liceo Bauzá para el 2025, que según advierten va a provocar el aumento de la superpoblación en las clases y además el aumento de la deserción, consideran. El desencadenante de la ocupación es el recorte de grupos que está recibiendo el Liceo Bauzá. Se está cortando el grupo de cuarto y el turno intermedio, en un liceo que es el liceo público más grande de Latinoamérica a nivel de estudiantes. Son muchísimos estudiantes que van a ser derivados a otros liceos, generando una superpoblación en los liceos de la zona muy grande, que eso a futuro genera una deserción estudiantil gigante, que ya es un problema que hay en secundaria, sumado que también se recortan pila de horas docentes, dejando a docentes sin trabajo o ganando menos plata. Pero como mencioné anteriormente, eso solo es el desencadenante.
la ocupación en sí va contra el recorte que está recibiendo la educación pública. Empezando por la transformación educativa. El recorte que está recibiendo los grupos de Bauzá es justamente por una transformación educativa, ya que no se puede implementar la transformación en el Liceo Bauzá por las optativas que tiene cuarto año. Y eso es solo una de las cosas que ha implementado esta transformación. Empezando porque la transformación educativa fue implementada de una manera autoritaria, inconsulta a la comunidad educativa, que al fin y al cabo son lo que terminamos viviendo día a día, lo que es la educación pública y la educación en secundaria. O podemos después hablar de cómo esta transformación también recorta 181 millones de dólares a la educación, que eso después genera liceos como el Zorrilla, como el Bauzá, como el IABA, que tengan problemas edilicios. El IABA, por ejemplo, se le estaban cayendo los techos. El Liceo Zorrilla durante todo este año tuvo problemas con la luz. Y el Bauzá el año pasado no había agua potable. Vamos a otros temas. Permanece internada en estado grave la madre del bebito que fue asesinado en una balacera este fin de semana en Montevideo, en el Cerro Norte. El alcalde del municipio A, Juan Carlos Plachot, aseguró que al Ministerio del Interior la situación se le fue de las manos y que la gente del barrio está sintiendo mucha impotencia. Yo creo que acá lo grave es que tanto el Ministerio del Interior como el gobierno no reconocen que no han logrado solucionar estos problemas. Y mientras no reconozcan y hagan la autocrítica de ver que realmente se les fue de las manos y que hay que buscar los caminos para solucionarlo, yo creo que esto no va a parar, va a seguir avanzando. Porque escuchamos todos los días que bajó la delincuencia, que bajaron los delitos y la gente vive encerrada en su casa con un temor terrible, sobre todo en esos barrios como Cerro Norte, bueno, Casaballe, un montón de barrios y que no ha mejorado, al contrario. Cada vez están sufriendo los niños más chiquitos que no tengan nada que ver con las guerrillas de las bandas o como les quieran llamar. El Ministerio dice que son bandas de narcos, yo no sé si son de narco o qué, pero realmente creo que hasta que no se asuma como gobierno, decir, bueno, nos equivocamos, no encontramos el camino y bueno, busquemos otro camino, esto no se va a solucionar. Nos reunimos con la gente del ministerio, nos dicen hay que hacer la denuncia. La gente se queja porque va a hacer la denuncia, lo tienen 3 horas en la comisaría, a veces no les toman la denuncia y es obvio, ahí bajan, los casos de denuncia son menores. Y los vecinos quedan indignados e impotentes porque queda fuera del alcance de las manos poder solucionar ese tipo de problemas. ¿Quién se va a imaginar que van a matar herir a una madre de 40 y pocos años y un bebé de 1 año que le peguen 3 tiros? O sea, son cosas que nunca nos imaginamos que puedan pasar y están sucediendo. Y lo peor es que nos estamos acostumbrando. Nos estamos acostumbrando y mientras no asumamos que está pasando todo eso y es grave, nos vamos acostumbrando y al final lo vamos naturalizando. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, se refirió también en las últimas horas a la inseguridad que se vive y aseguró que aunque el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, siga compartiendo placas asegurando que bajaron los delitos, esto no está coincidiendo con la realidad. Tenemos graves problemas de seguridad. Si el problema de seguridad es el problema más grave de los uruguayos, porque Martinelli presente una gráfica, ¿va a cambiar? Porque Martinelli presente una gráfica. Vamos a dejar de tener la cantidad de asesinatos que tenemos, con cuerpos descuartizados, cuerpos calcinados, cuerpos asesinados, balaceras contra un bebé. No, entonces tenemos que tener un poco más de humildad. No, estamos fracasando todos con el tema de seguridad y precisamos humildad. ¿Está teniendo la humildad correspondiente del gobierno? Yo creo que no. Que tiene un problema que es no asumir que no ha resuelto el tema de la seguridad y que por más que pensaba que la LUC era la columna vertebral para resolver este tema, claramente no lo resolvió. Y con esa humildad, todos con la misma humildad, también nosotros asumiendo que no logramos resolver el problema, construir una solución al problema. Y esto es lo que deberíamos hacer todos. Sin embargo, optan por estos atajos, cuando no es el allanamiento nocturno, es el no a la baja, sino una reforma de la seguridad, para que se mezcle con la campaña electoral. Y la verdad que lo que la gente está precisando es poder caminar por la calle tranquila. ¿Hoy puede hacerlo? No. ¿Volvieron las carteras a los barrios? No. ¿La gente puede caminar tranquila en su comunidad? No. ¿En los pueblos del interior se vive con tranquilidad? No. Entonces, digamos, claramente tenemos un problema. Cuando se hace la encuesta de cuántos delitos hay, aumenta sustancialmente la gente que dice que fue dañada. Se cambiaron los mecanismos de denuncia, cantidad de personas no denuncian. Entonces hay que tener rigurosidad para tratar un tema tan serio y tan doloroso.
El alcalde blanco del Porvenir, Ramiro Allende, no le respondió la justicia luego de no concurrir a una audiencia a la que estaba citado por una formalización porque, según dijo, estaba en Estados Unidos y no tenía plata para volver. Allende había sido denunciado por el jefe comunal por difamación, abuso de funciones, pero también tiene denuncias abiertas por una concejal frente amplista y está siendo auditado por el Tribunal de Cuentas. Las sanguijuelas del Telégrafo, al igual que el intendente de Paysandú, deben de pensar que estoy en las curullas. Con esta frase, el alcalde blanco de El Porvenir se mofó por faltar a la audiencia judicial para la que estaba convocado este lunes. Esa instancia surgió luego de que Ramiro Allende se hiciera conocido en Uruguay y fuera de fronteras por un video grabado en agosto de 2023, cuando decidió poner candado a un CAIF alegando peligro eléctrico para docentes y niños, provocando así el primer enfrentamiento público con el intendente sanducero Nicolás Olivera. El 5 de septiembre de ese mismo año, Allende intentó resistir la intervención del municipio resuelta por el intendente con el objetivo de reorganizar la gestión luego de varias situaciones que consideraba ilegales. Me paso la resolución por el culo, se lo escucha decir mientras arroja carpetas al suelo en su intento de resistir la intervención, según se observa en un video publicado por Infobae. 2 días después, el 7 de septiembre, fue convocado a una sesión extraordinaria en la Junta Departamental, de la cual se retiró abruptamente luego que le pidieran guardar las formas. Las irregularidades también fueron denunciadas sistemáticamente por las y los concejales de El Porvenir desde las primeras semanas de gestión en 2020, tal como lo resume un artículo reciente del diario local El Telégrafo. El cúmulo de situaciones determinó que el Tribunal de Cuentas inicie una auditoría que todavía no concluyó para analizar no solo la situación financiera y la determinación de gastos, sino también el desarrollo de actividades del propio Consejo de El Porvenir. El alcalde Allende no puede postularse nuevamente, ya que va a cumplir en 2025 su segundo mandato, habiendo sido anteriormente coordinador general del municipio. En medio de esa polémica llamó a votar por Yamandu Orsi, ya que, según dijo el presidente de la calle Pou, el candidato Álvaro Delgado y el intendente Nicolás Olivera destruyeron al Porvenir, al que le fue mejor con los gobiernos del Frente Amplio, dijo. Por eso yo le digo a ustedes que yo me equivoqué cuando le conté a la gente es mejor alinear los 3 niveles de gobierno. Me equivoqué, porque cuando el Frente Amplio fue gobierno, con el Pepe Mujica y con Tabaré Vázquez estuvimos bien, el municipio estuvo bien. Pero cuando alineamos los 3 niveles de gobierno, ¿no? Estuvimos mal, estamos mal. Estamos mal porque tenemos un intendente que es un dictador y cuenta con el apoyo del presidente de la República. No solo que cuenta con el apoyo del presidente de la República, sino que también cuenta con el apoyo del señor Álvaro Delgado, el próximo candidato, hoy candidato a la presidencia de la República. Entonces, ¿cuál es mi interrogante? Yo tengo la cuenta clarita. Hay que elegir al mejor candidato a la presidencia de la República. Hay que olvidarse de los trapos, de los colores, de los partidos, del fanatismo y votar lo que sirve. Y lo que le sirve hoy, le duele a quien le duele al Uruguay, a presidente de la República del Uruguay, es el señor Yamandu Orsi. La última encuesta de Factum establece que el Frente Amplio lidera la estimación de voto con 44%, pero está 4 puntos por debajo de la suma de los partidos de la coalición de gobierno. Según el sondeo, se achicó la diferencia entre el Partido Nacional y el Partido Colorado. Además, el Partido de Identidad Soberana de Gustavo Salle tiene un nivel de apoyo que le permite disputar el ingreso al Senado. Por detrás del Frente Amplio y su 44%, el Partido Nacional figura con 24%, el Partido Colorado tiene 17%, Cabildo Abierto 4%, el Partido Independiente 3%, Identidad Soberana 3% y Unidad Popular Frente de Trabajadores 1%. Además, otros partidos sumados acumulan 1% y 3% votaría en blanco o anulado. En comparación con la anterior encuesta de Factum realizada algo menos de un mes antes, el Frente Amplio se mantiene estable, el Partido Nacional cae
cae 3%, el Partido Colorado sube 2% y Cabildo Abierto y el Partido Independiente mantienen el mismo nivel. En cambio, Identidad Soberana y Unidad Popular Frente de Trabajadores, que en el sondeo anterior no eran mencionados explícitamente y formaban parte de la categoría Otros partidos por no llegar al 1%, ahora son mencionados explícitamente y pasan a tener 3% y 1% respectivamente. En paralelo, el voto a otros partidos sumados se reduce y queda en 1%. En esta encuesta de Factum también se observa una reducción de un punto porcentual en la diferencia de la estimación de voto entre la suma de los partidos de la coalición y el Frente Amplio, que era de 5% y ahora es de 4% en favor del oficialismo. La encuesta se hizo entre el 28 de septiembre y el 6 de octubre a 900 personas contactadas por teléfono celular. De cara a las elecciones nacionales del 27 de octubre, el politólogo de la Universidad de la República, Daniel Chasquetti, dijo que el Frente Amplio necesita entre 3 y 4 puntos porcentuales de los votos indecisos para llegar a la mayoría parlamentaria. Un escenario de mayoría parlamentaria para la coalición es el menos probable, dijo el politólogo. Pueden pasar tres cosas. Uno es que la mayoría la alcance el Frente Amplio, un segundo escenario donde nadie alcance una mayoría, y una tercera posibilidad es que la coalición obtenga esa mayoría. Eso es, en definitiva, lo que creo que está en juego el domingo 27. De los tres escenarios, el menos probable es el último, y yo diría que, bueno, que las probabilidades de los otros dos es 50 y 50. Podría darse que el Frente Amplio llegue, pero también podría darse que quede cerca y que haya bueno, un escenario donde nadie tenga mayoría en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Senadores es bastante más fácil que el Frente Amplio llegue porque hay un premio siempre y cuando gane la segunda vuelta, ¿no? Porque hay que recordar, el ganador de la elección tiene la presidencia del Senado, que es la vicepresidencia de la República, y en ese sentido, si el Frente Amplio gana en segunda vuelta, tendría la mayoría en el Senado. Si ganara la coalición la segunda vuelta, bueno, ahí tal vez también tenemos un Senado sin una mayoría clara. Por tanto, bueno, estamos todavía con mucha incertidumbre y hay que esperar un poco más. Con mucho gusto recibimos a nuestro periodista Gustavo Vila, especializado en ciencia, tecnología e innovación. Hoy va a hablar de hidrógeno verde. ¿Por qué? Porque en 2 días la Central Obrera, el PIT-CNT, ha convocado a sus trabajadores y trabajadoras a pensar en el futuro, en las oportunidades que da el hidrógeno verde. Y de eso queremos hablar y profundizar con Gustavo. Bienvenido. Gracias, Rosina. Un placer, como siempre, estar aquí en MBD Noticias. Y es interesante, ¿no? Porque todos sabemos que Uruguay va encaminándose a lo que sería la segunda parte de la reforma completa de su matriz energética. Primero fue la matriz eléctrica, que hoy está muy cerca del 100% de origen renovable, pero el problema sigue siendo el transporte de pasajeros y de personas y su dependencia de los combustibles fósiles. En ese sentido, hemos visto en estos años una cantidad muy grande de anuncios vinculados a proyectos que tienen que ver con instalaciones de hidrógeno verde, algunas de enorme envergadura, muchas otras tienen que ver también con investigaciones científicas y demás, pero hay un área que se abre y es de mucho interés, que es esta discusión desde el punto de vista de la fuerza laboral, de los trabajadores del movimiento obrero organizado y por qué se interesan en escuchar las distintas voces y sacar conclusiones. Por ejemplo, se me ocurre un aspecto, ¿no? ¿Qué va a pasar con el esquema que hoy funciona en cuanto a las empresas públicas? Pero esto es apenas una faceta. Queremos saber bien cuál es la mirada y sobre todo qué se va a plantear en esta actividad del jueves que viene, y para eso le agradecemos mucho estos minutos a Mario Pérez, quien es coordinador del área de desarrollo productivo del PIT-CNT y también consejero en nombre de los trabajadores en el Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología. Mario, bienvenido a MBD Noticias. Buenos días. Buen día, Gustavo, y toda la audiencia de TV Ciudad. Muchas gracias. Gracias a ti. Mario, a ver, primero, ¿en qué va a consistir esta jornada del jueves y después el por qué? Bueno, esto tiene origen en el 2022, a mediados del 2022, que por demanda de los sindicatos más vinculados al tema del hidrógeno verde, empezamos a estudiarlo desde el Departamento de Desarrollo Productivo. Y también se desarrollaron investigaciones dentro de cada sindicato más involucrado en esto. Hablo de los trabajadores de ANCAP, de la UTE, de la OCE, y lo fuimos trabajando, estudiando durante todo este tiempo con ayuda de organizaciones sociales y de la universidad también,
Y este jueves que viene queremos hacer una apertura a la sociedad en general. Es un mensaje más bien fuerte hacia adentro de los sindicatos, que no son solamente estos trabajadores los que podrían verse afectados o beneficiados por la instalación de plantas de hidrógeno verde en Uruguay, sino toda la población. Porque lo que vamos a poner en cuestionamiento es de que esta instalación de hidrógeno verde en Uruguay impacta en el ambiente, en lo social, en el uso del agua, que es lo que se pregunta la gente todo el tiempo. ¿Cómo van a ser esos sistemas productivos, el empleo y la calidad, la soberanía? Si hay contraparte de las multinacionales que están tratando de instalarse en el Uruguay, que favorezca al Uruguay, aspectos regulatorios, el uso del talento nacional, tanto académico como la sabiduría popular, la formación de recursos, las empresas públicas, como decías bien, Gustavo, qué papel deben cumplir las empresas públicas en esto. Y nosotros pensamos de que hay que hacer una gran discusión, un plan de desarrollo con estudio prospectivo de este tema, que tenga en cuenta todos estos aspectos que acabo de mencionar, y con convocatoria al gobierno, a la academia, a las empresas, a los trabajadores y a los habitantes de los territorios que quieren instalarse. Está bien. Está bien. Ese es el papel, lo que pensamos hacer el jueves que viene. Claro, está claro, Mario. Solo para pensar en apenas una faceta de todo esto, hoy los combustibles para el transporte de personas, de individuos en Uruguay, está prácticamente unificado en manos de las empresas públicas, salvo esa última etapa, que es la de la venta al público, donde ahí sí tenemos distintos sellos. Ya cuando hablamos de una producción de un combustible que puede competir contra los hidrocarburos, de alguna manera, y si se me permite el paralelismo, puede tener que ver con lo que pasó cuando llegó la telefonía celular y se metió en un mercado que hasta ese momento era solamente de telefonía de línea y en manos del Estado, ¿no? Claro, sí, hay muchas similitudes y muchas diferencias también en muchísimas cosas. Por ejemplo, no se plantea, no he escuchado por lo menos un planteamiento de que se utilice inmediatamente el propio hidrógeno en los combustibles que se usarían acá en el Uruguay, sino más bien componentes como combustibles biogénicos, sí, fertilizantes, sí, cosas por el estilo. Y el hidrógeno se exportaría a Europa, sí, que son los más demandantes en este momento por los problemas energéticos que tienen en Europa, ¿no? Claro, y ahí estaríamos exportando de alguna manera agua. Se estaría exportando agua, sol, sí, claro, energía uruguaya, y bueno, y el planteamiento que ha hecho este gobierno hasta ahora es decirle a los inversores, acá tenemos estas condiciones, claro, vengan y se instalan, y no hay claridad en, claro, decir, bueno, ¿y en qué se favorece Uruguay en esto, claro, ¿no? Claro, ¿cuál es, como decías vos, el uso del talento? ¿Qué puestos de trabajo se van a generar? ¿Cuáles se van a desplazar a partir de un desarrollo en este sentido? A ver, es una oportunidad. El tema es que si no la vemos como tal, nos va a agarrar desprevenidos y la oportunidad se la lleva a otro. Ese fue el razonamiento, claro, que hicimos en el 2022, por eso nos pusimos firmemente a estudiar este tema, claro, Gustavo, porque no somos negacionistas, o sea, sabemos que el progreso va para ahí, el desarrollo va para... pero hay que controlar todas las cuestiones. Si dejamos sin agua potable a una población por fabricar unas toneladas de hidrógeno, digo, claro, esas cosas hay que preverlas, claro, y se pueden hacer. Hoy tenemos condiciones como para hacerlas. Sí, está bien. Mario, la actividad es abierta al público, repasemos. El próximo jueves, ¿a qué hora y en dónde? El jueves que viene, jueves 17 de octubre, a las 10 de la mañana, en el local del PICNT, y es abierta a todo público. Ahí nos van a acompañar gente que trabaja junto con nosotros de la universidad, de las redes sociales, Amigos de la Tierra, etcétera, etcétera, y una cantidad. Hicimos un trabajo ya previo que fue impresionante, y hay publicación de esto hacia el Congreso, el tercer Congreso del Pueblo. Hay un aporte sobre hidrógeno verde que está muy maduro, muy serio, y entonces no arrancamos de cero, queremos nivelar el conocimiento.
Bien, ¿esto sigue, se plantea una continuidad una vez que se desarrolla este evento? ¿Piensan abrir otros ámbitos de discusión o ya se elaboraría una especie de conclusión final? No. Sí. Pensamos no llegar a una conclusión en esto, es la apertura a la discusión. Nosotros somos partidarios de discutir todas las cosas con muchísima gente, ya te digo, la gente en el territorio, los que están estudiando en la academia esto, y bueno, y los intereses privados de gobierno también. Y ahora el 11 y el 12 de noviembre en Paysandú, la universidad está generando una actividad muy interesante con todos estos actores para profundizar en estos temas también, donde vamos a participar activamente. Bárbaro. Mario Pérez Gedecha, la invitación, seguramente vamos a volver a hablar sobre todos estos temas más adelante, y mientras te escuchaba pensaba, ya llegará el tiempo de hablar también de la inteligencia artificial y su intervención en el mercado del trabajo, ¿no? Sí, mirá que nosotros ya estamos encarándola el viernes a las 11 de la mañana en el PCNT, no sabría decirte si es abierta o no, pero para los trabajadores sí. Empezamos a encarar el tema de la inteligencia artificial también. Bien, será la próxima conversación seguramente. Muchísimas gracias, Mario Pérez. Gracias a ustedes, un saludo a todos. Hasta pronto. Bueno, Rosina, por acá este tema, ¿no? Un ámbito más de discusión donde todas las partes tienen algo para decir y donde seguramente se plantarán las bases para avanzar en un análisis colectivo. Muchas gracias, Gustavo, un gusto como siempre. Hasta pronto. Y nosotros nos está convocando Giuliana Perdomo desde La Huella de Sereni. Adelante, Giuliana, buen mediodía para ti. Sí, Rosina, gracias. Buen mediodía para todos. El candidato del Frente Amplio, Yamandu Orsi, mantuvo esta mañana una serie de reuniones. A primera hora lo hizo con Plataforma Animalista y ahora se reunió con el Partido Verde Animalista y estamos con Rita Rodríguez para saber qué fue la conclusión de este encuentro. Bueno, efectivamente, desde el Partido Verde Animalista solicitamos audiencia a todas las fórmulas presidenciales para trabajar sobre las necesidades que tiene el país y los animales en materia de profundizar el bienestar animal, y en ese sentido estuvimos discutiendo sobre algunos temas clave como la prohibición de las sangrías de yeguas, que son importantísimos en nuestro país. Estuvimos hablando de algunas de las propuestas que tienen que ver con la modificación del Instituto Nacional de Bienestar Animal, sacarlo de la órbita del Ministerio de Ganadería, ajustes que tienen mucho que ver con los deportes y las actividades con animales, pero principalmente esta mirada de lo animal como político y lo animal como un tema social, que es algo que es fundamental, que ya lo empecemos a trabajar porque todos convivimos con animales y es un tema social. La erradicación de la violencia en general va de la mano con empezar a visibilizar que mucha de esa violencia se practica sobre los demás animales y esto hace que siga siendo un tema social, político también para los humanos. ¿Cómo recibió Orsi estos planteos? Bueno, realmente es algo que vamos a tener que dar una discusión pública. Nosotros como Partido Verde Animalista creemos que hay que avanzar mucho más profundamente, por supuesto, pero lo importante es ampliar el diálogo en este sentido, generar una agenda de discusión sobre todos los aspectos sociales, incluyendo a los demás animales, así que fue una muy buena reunión. ¿El compromiso de Orsi? El compromiso de avanzar en profundizar las herramientas para la protección animal, profundizar en lo que tiene que ver con el Instituto Nacional de Bienestar Animal también. Sobre todo nos vamos muy contentos porque hay un compromiso en torno a las sangrías de yegua. Ya el departamento de Canelones, con Yamandu como intendente, ya se declaró libre de sangrías de yeguas, así que en ese sentido creemos que se va a profundizar en esto desde las bancadas también. La Plataforma Animalista está promoviendo juntar firmas para prohibir las jineteadas en Montevideo. ¿Ustedes se unirían a esa iniciativa? Es una actividad que definitivamente ya no tiene sentido en Montevideo. Las jineteadas tienen que desaparecer en general de todo el país. Lo que sí se están haciendo también son acciones legales para declararla ya prohibida a través de la ley 18471. Hay acciones que están en manos de juez en este momento para esa declaración. Así que sí, definitivamente es un diálogo social que tenemos que dar y la sociedad civil está muy activa en esto. Se lo planteó a Orsi porque en su departamento cuando gobernó se siguieron haciendo y se siguen haciendo también en Montevideo. Sí, ni que hablar, es uno de los temas que nosotros pusimos sobre la mesa para la erradicación de la violencia, erradicar las actividades que son explícitamente violentas hacia los demás animales, y las jineteadas definitivamente son un ejemplo de esto. Hay discusiones que dar, hay que avanzar en todo el país. Hoy el 58% de la población está en contra de las jineteadas, según las últimas encuestas que mandó a hacer el Instituto Nacional de Bienestar Animal, y es momento de dar estas discusiones y avanzar realmente. Que el partido no haya logrado ratificar su fórmula, ¿significa
¿Significa que no hay todavía conciencia de la importancia de estos temas? Realmente el partido triplicó los votos necesarios, así que bueno, la medición en votos fue muy buena en las elecciones internas, no ratificó su fórmula en la convención y esto es por la falta de estructura que teníamos. El partido se presentó en el 2019, luego quedó un poco, si se quiere, acéfalo, no siguió creciendo como estructura. Bueno, esto es algo que tenemos que trabajar, pero nos deja muy contento una elección interna realmente muy positiva. Bien, estamos viendo allí entonces este encuentro que hubo entre ambientalistas y animalistas con el candidato del Frente Amplio, Yamandu Orsi, en la sede del Frente Amplio, en La Huella de Sereni. Hacemos una pausa, volvemos enseguida. Bloque de MBD Noticias, continuamos con la información con 19 grados y ahora nos está convocando nuestro periodista Eduardo Delgado. Desde el Teatro Solís están pasando cosas preciosas allí. ¿Cómo estás, Eduardo? Un gusto saludarte, Rosina. Así es, en minutos aquí en el Teatro Solís comenzará un espectáculo para 600 escolares como parte del programa Música en la Escuela que organiza la Intendencia de Montevideo. El espectáculo que se presentará se llama Una curiosa reunión de familia y reúne música, actuación, imágenes. Estuvo creado especialmente para acercar los instrumentos de lo que son los cuerpos sinfónicos al público infantil. Y para conocer más de esto estoy con la directora de Promoción Cultural de la Intendencia, con Débora Kirin. Débora, gracias por estos minutos y contanos primero en qué consiste este programa Música en la Escuela. Bueno, primero que nada les damos la bienvenida al Teatro Solís a esta curiosa reunión previa a encontrarnos en familia. Todo surgió, ni bien terminó la pandemia, en ese medio mundo nuevo que se nos abría. Desde la Intendencia empezamos a preguntarnos cómo podíamos repensar el vínculo entre la infancia y la música y así construimos una experiencia musical que se propuso acortar la distancia. O sea, que niñas y niños no tuvieran que venir a escuchar música, venir a ver un espectáculo, sino que la música fuera ellos. Y así fue como Música en la Escuela empezó a llegar a los comedores, a las galerías, a los salones multiusos, con una experiencia musical. Acá lo interesante además es que, ustedes vieran, es muy conmovedor la respuesta en las escuelas, porque por supuesto que se dan pequeños códigos para que la propuesta sea más enriquecedora, pero también dialoga Carmen, Tchaikovsky, música de películas, mientras ellos van jugando a descubrir los instrumentos. Y mientras van siguiendo la historia, que es la historia de una niña que tiene 9 años que vive un día muy particular en la escuela. Pero de esta manera nosotros ya participaron del programa más de 14.000 niños de 65 escuelas públicas de Montevideo y acá tenemos una barra fan de Música en la Escuela, justamente. ¿Cómo andan, chiquilines? ¡Hola! Bueno, ¿cómo fue la experiencia de tener instrumentos? Muy bien, muy divertido, muy bien. ¿Se acuerdan qué instrumentos fueron ahí a la escuela? Sí. ¿Y ahora cómo esperan? ¿Con mucha expectativa esto? Con mucha emoción. ¡Arriba Messi! ¡Arriba Bueno, Peñarol! disfrutan, ¡Arriba Vamos, Nacional! que disfruten. Miren, acá, miren, dense vuelta para acá. Rosina, como decíamos, 600 niños, bueno, este espectáculo tan particular que acerca la música sinfónica a nuevos públicos infantiles. Muy bien, divinos esos chiquilines y esas chiquilinas. Vamos a otros temas. La periodista y docente Ana Laura Pérez cuestionó el uso de la inteligencia artificial para representar al candidato presidencial Frente Amplista Yamandu Orsi. Eso que se realizó en el programa Santo y Seña en Canal 4 durante una entrevista al candidato presidencial del Partido Colorado, Andrés Ojeda. Para la periodista, en la profesión hay límites que no se deben cruzar y uno de ellos es evitar generar confusión a la audiencia. Que vos puedas hacer algo con una herramienta no significa que lo hagas. Se compara mucho con cómo fue el proceso con la energía nuclear. Y bueno, que vos puedas fabricar bombas no significa que efectivamente las fabriques y que efectivamente las tires, ¿no? Y que fue un proceso que como sociedad hicimos, darnos cuenta de que lo podíamos hacer, pero que mejor no hacerlo. Tú obligás a una persona a hacer una cosa, que tú podés discrepar sobre las razones por las cuales no la hace, pero que efectivamente y públicamente dijo que no lo quiere hacer. Entonces vos efectivamente la obligás. Entonces yo ahí lo que pregunto es, ¿cuál es el límite en obligar a una persona a hacer una cosa que no quiere? Debatir no es un límite que nos molesta.
y hacer otras cosas, por ejemplo, mostrarla bailando cuando no baila, sin ropa cuando no se la quiere sacar, en determinadas circunstancias. Uno dice, ay, bueno, qué exagerada. Bueno, pero los límites son como muy personales. Entonces, por empezar, uno está obligando a una persona a hacer una cosa que públicamente dijo que no quiere hacer. También entender que cuando uno hace periodismo, y cuando uno se pone dentro del marco del periodismo, hay cosas que tienen otros límites, ni mejores ni peores, son distintos. Entonces, hay gente que dice, está haciendo humor. Bueno, pero el marco no es ese, no es el marco del humor. Cuando yo voy a una murga, voy a una murga. En el marco claro de que esto que está pasando tiene determinadas características. Llevamos décadas construyendo ese marco para que todos lo entendamos. Esto es diferente porque el periodismo tiene otras reglas. Entonces también decir, es obvio que era una broma, y no sé si es tan obvio, porque estaba en el marco de una entrevista a otro candidato. Poner a una persona a decir algo que no dijo, al menos que no lo dijo en esas circunstancias y en ese contexto, es un límite que no deberíamos cruzar. El abogado Pablo Schiavi, especialista en regulación de datos personales y comunicación innovadora, opinó que el tipo de uso de la inteligencia artificial hecho en este programa Santo y Seña no amerita acciones legales. De todos modos, agregó que Uruguay se merece una discusión seria sobre la inteligencia artificial. No tenemos una regulación todavía y creo que Uruguay tiene todas las condiciones, como ha hecho Europa, como ha hecho Estados Unidos, para dar una regulación no solo jurídica, sino también y especialmente de lo que implica las dimensiones éticas de la inteligencia artificial, que llegó para quedarse, que no necesitan una legislación para existir y que ayer fue un ejemplo de eso. Y esos marcos regulatorios que ya existen, primero definen lo que es la inteligencia artificial y después sobre todo nos dan un marco de derechos y obligaciones. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Quién controla todo eso y qué sanciones hay si se incumple? Y ayer cuando yo escuchaba a distintos legisladores, bueno, vamos a denunciar esto, vamos a tomar medidas, en sí hoy no tenés mayores cosas para hacer porque no está previsto ni siquiera lo que es inteligencia artificial en nuestro país. Claramente todos los que vieron el programa ayer sabían que no era Yamandu Orsi el que estaba ahí presente. O sea, ha habido sí campañas a nivel político en otros países, en otras campañas, sobre todo en redes, donde realmente si no te lo explicaban o no te lo avisaban, obviamente vos estabas induciendo error al público, no solo en quién hablaba, sino en lo que decía. O sea, realmente era él. En este caso ayer creo que más en lo que fue en sí el programa, claramente quedó que no era el candidato del Frente Amplio que estaba presente en el programa. Si fuera tu defendido Orsi, ¿le recomendarías algo a nivel de daño de imagen o algo de eso? No, yo creo que si fuera mi defendido Orsi le diría que se lo tomara con humor. Porque creo que no, ahí creo que cualquier cosa que se hiciera contra eso creo que le va a generar una prensa negativa que no la precisa. El diputado nacionalista Rodrigo Goni dijo que hay que diferenciar el uso de la inteligencia artificial hecho en este programa Santo y Seña de los casos en los que ese mecanismo se usa para falsificar. En marzo, Goni había presentado un proyecto de ley para regular el uso de inteligencia artificial en campaña electoral. El riesgo es cierto y muy grave de que a través de los sistemas de inteligencia artificial se le hagan decir o hacer a un candidato, en este caso un candidato a presidencia, que fue el proyecto que nosotros promovimos, algo que no dijo ni hizo. Entonces, eso que nosotros quisimos legislar y finalmente no alcanzó el tiempo, habíamos acordado un texto para prevenir y sancionar una conducta que de alguna forma falsifique el decir o el hacer de un candidato. Hay que diferenciar cuando se usan estos sistemas para falsificar en un fraude de otros casos, como el que aparentemente fue el que pasó este fin de semana, donde se tomaban frases y en un contexto más o menos, digamos, creíble, sobre, en este caso de Orsi. Entonces, se puede usar la inteligencia artificial para de alguna forma dar vida a, palabras, frases, mensajes, siempre y cuando no se saquen fuera de contexto. Y en un acto de la fórmula del Frente Amplio en la Costa de Oro de Canelones, el candidato a la presidencia por el Frente Amplio, Yamandu Orsi, se refirió a las burlas de las últimas horas, dijo que no está en el espíritu de su fuerza política caer en el insulto y la provocación. Siento que hemos perdido 5 años, 4 años y pico de nuestras vidas que iban a ser los mejores, dijo Orsi. Cuánta historia junta, cuánta responsabilidad y cuánta alegría, de verdad. Porque una campaña tiene que ser tomada así, con alegría, porque es una fiesta de la democracia. Y por lo tanto, el insulto, la descalificación, el menosprecio, la burla no cabe en nuestras filas.
Y del ámbito político también, en las últimas horas la juventud del Partido Colorado emitió un comunicado rechazando los comentarios del candidato presidencial por el Partido Nacional Álvaro Delgado sobre su compañera de fórmula Valeria Ripoll. Dice el comunicado que resaltar cualidades físicas por encima de las ideas, el trabajo y la capacidad intelectual es un claro retroceso en la lucha por la igualdad de género. Defendemos que la idoneidad para ocupar cargos de relevancia, como al que aspira Valeria Ripoll, debe basarse en el mérito y el compromiso, no en estereotipos superficiales, cosificadores que atrasan en la lucha por más y mejor participación femenina en la política, dice este comunicado, reiteramos, de los jóvenes colorados. A esta hora fueron convocados los trabajadores del transporte a la de INATRA. Esto es una nueva instancia de negociación que se desarrolló en la mañana entre los ministros de Transporte y de Trabajo y la empresa COPSA. Esto buscando un acuerdo que solucione el conflicto por la falta de pago a los trabajadores. El lunes los directivos de la empresa no aceptaron la propuesta del gobierno de destinar el subsidio por los boletos de estudiantes al pago de lo deudado a los y las trabajadoras. Trabajadores de COPSA, representados en la UNOT, ven con buenos ojos el avance de las negociaciones, pero advirtieron que de no haber una resolución clara van a tomar medidas más drásticas. Hacemos otra pausa, la última, y volvemos. Bloque de MBD Noticias, continuamos con la información y hasta el 20 de octubre está en marcha la 12ª edición del Festival de Cine Nuevo de Tour, que exhibe películas de artistas exclusivos en varias salas del país. Esta edición número 12 representa una consolidación del crecimiento que ha tenido el festival con todos estos años. La llevamos bien, estamos contentos, están pasando cosas. Nos concentramos en lo nuevo, en el sentido de lo que se está haciendo en este momento, de lo último. También como tenemos la característica de concentrarnos en la producción nacional o la producción de artistas nacionales, sea que filmaron acá o filman en el extranjero. Y también es cine nuevo en un sentido más amplio, en el sentido de que en los nuevos formatos del audiovisual, en el videoclip, en la serie, en el fashion film, entendemos que el cine como arte, como medio artístico, como lenguaje artístico, se está expandiendo también ahí. Entonces, dentro del festival, además de las categorías más convencionales de los festivales de cine, como largos y medios o cortometrajes, tenemos estas otras categorías, series, videoclips, fashion films, donde sentimos que el arte cinematográfico también se representa. No hay una característica específica para el cine uruguayo. El cine uruguayo, si hay algo que lo caracteriza, es una efervescencia enorme y una diversidad enorme de intereses. Este miércoles se estrena en la plataforma YouTube El Facilitador. Es un documental periodístico sobre el caso Ostesiano y Marcet. El proyecto es impulsado por La Diaria, financiado por más de 2.400 suscriptores de este medio. Todas las personas que participaron en este proyecto se sumaron a este proyecto porque sentían que esta película era necesaria. O sea que esa sensación que me parece que también es compartida con mucha gente. Parte de la película también es, todos nos enteramos de estos casos por distintos medios y de manera fragmentada. Entonces todos esos, la idea es como revisitar esos momentos en los cuales nos fuimos enterando de las cosas, ¿no? Y a través de los medios, cómo nos enteramos de las cosas. Eso es parte de es un ingrediente más de la película. Y eso sí, fue un trabajo intenso, quedó muchísimo afuera, ¿no? Esta película tuvo un corte de 2 horas y media, dura 70 minutos, no llegamos a 70. Pero bueno, no se puede contar todo. Esto es una película que esperamos que sea útil. Y creo que podemos sintetizarlo como en una palabra que es necesaria, como que es una película necesaria, es necesario organizar toda esa información y sentarnos un rato a verla y después sobre todo a reflexionar y a conversar. Es por eso que nos interesa generar estos espacios de encuentro y que sigamos charlando, que es también lo que propone La Diaria.
Desde las 20 y 30 horas hoy juega la selección uruguaya, va a recibir en el Estadio Centenario a Ecuador. Posible equipo: Sergio Rochet, Nathan Nández, José María Jiménez, Santiago Bueno, Matías Olivera, Federico Valverde, Manuel Ugarte, Georgian de Arrascaeta, Pelistri, Darwin Núñez, Maximiliano Araujo. Los ecuatorianos están quintos con 12 puntos y si ganan igualan a la Celeste, que está en la tercera posición de la tabla con 15 unidades. Los punteros son Argentina con 19, seguido de la selección de Colombia con 16 puntos, y la etapa abre a las 17 y 30 horas con el partido entre Colombia y Chile en Barranquilla. A las 20 la selección de Paraguay va a recibir a Venezuela en Defensores del Chaco. Argentina será local ante Bolivia a las 9 de la noche en el Monumental. Brasil y Perú se enfrentan en Brasilia a las 21 y 45. Y en el ámbito internacional, la Fiscalía de Bolivia anunció que va a pedir una orden de detención contra Evo Morales y sus seguidores, quienes bloquean carreteras ante las acusaciones de trata de personas que recaen sobre el exmandatario, entre otras, mientras que el actual presidente Luis Arce también enfrenta una denuncia que atribuye intenciones políticas, en este caso por acoso contra una mujer. En medio de la crisis social y económica que afecta a Bolivia, el conflicto político que enfrenta desde hace 3 años a los dos líderes del gobernante Movimiento al Socialismo, el expresidente Evo Morales y el actual Luis Arce, vive un nuevo capítulo ante acusaciones de delitos presuntamente cometidos contra mujeres. Morales fue acusado de estupro y trata de personas por haber mantenido supuestamente relaciones sexuales con una adolescente de 15 años, mientras que Arce fue denunciado públicamente por una mujer que afirma que mantuvo con el presidente una relación de 6 meses porque él le prometió designarla viceministra de Deportes. Morales fue citado a declarar el pasado viernes en la región de Tarija, pero no se presentó, por lo que se anunció que se emitirá una orden de detención en su contra, interpretada por sus partidarios como una persecución política contra su líder, que motivó piquetes en carreteras del centro del país, bloqueando 2 puntos, una ruta que une Cochabamba con Santa Cruz. Para los partidarios del actual mandatario Luis Arce, la denuncia en su contra es falsa y busca acortar su mandato, tal como reclaman las manifestaciones lideradas por Morales y que, según el ministro de Justicia César Siles, buscan no solo dañar su imagen y generar inestabilidad, sino que el gobierno llame a elecciones anticipadas, lo cual dijo no va a suceder. Nos vamos, volvemos a las 18:55 la edición central, o mañana a las 8, la primera edición. Hasta luego. A esta hora está reunido el Sindicato de los Trabajadores del Transporte en la sede del Ministerio de Trabajo en búsqueda de una solución al conflicto en Copsa. La empresa estuvo en la previa. Última encuesta de Factum establece que el Frente Amplio lidera la estimación de voto con 44%, pero está 4 puntos por debajo de la suma de los partidos de la coalición de gobierno. Según el politólogo Daniel Chaschetti, es bastante fácil que el Frente Amplio consiga la mayoría de las bancas en la Cámara de Senadores, pero deberá ganar en noviembre para consolidar la mayoría parlamentaria. El alcalde del Partido Nacional de El Porvenir, Ramiro Allende, que fue denunciado por el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, había llamado a votar a Yamandú Orsi. La Celeste se prepara para una nueva fecha clasificatoria del Mundial 2026. Desde las 20:30 horas recibe a Ecuador en el Estadio Centenario. La Fiscalía de Bolivia anunció que pedirá una orden de detención contra Evo Morales y sus seguidores que bloquean carreteras ante las acusaciones de estupro y trata de personas que recaen sobre el exmandatario. Los docentes de secundaria nucleados en FENAPES llevan adelante un paro nacional de 48 horas por el que hoy se movilizaron en distintos puntos del país y ocuparon varios centros educativos de Montevideo. Mañana se movilizan por 18 de julio hasta Andes, donde desarrollarán un acto convocado por la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza.